Para comenzar este segundo bloque, escucharemos al doctor Lucas Garibaldi, de la Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, cuya disertación se titula Paisajes multifuncionales. Muchísimas gracias, es un placer estar acá. Y hoy quería contarles un poco sobre las cosas que venimos trabajando desde ya hace varias décadas en cuanto al diseño de paisajes multifuncionales y cómo la producción animal puede contribuir al diseño de estos paisajes también. Y quería empezar por un ejemplo de un campo real en La Pampa, donde ahí arriba a la izquierda ven de alguna manera el paisaje 100% cultivado, digamos, tradicional de muchos de los lugares de Argentina, y en base a monocultivo, es decir, un paisaje simplificado con esa estructura en grandes lotes encuadrados. Y entonces, de alguna manera, lo que nosotros queremos hacer es, o lo que estamos haciendo desde hace muchos años, es generar teoría, generar datos y generar herramientas para poder realizar esa transición desde paisajes simplificados, como el que tienen ahí arriba a la izquierda, hacia paisajes multifuncionales. Entonces, ahí de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo ven cómo primero arriba a la derecha en el 2017, 2 años después, fueron las macroambientaciones, es decir, que ya esos esquemas encuadrados desaparecieron. Luego abajo a la izquierda mayor diversidad de rotaciones de cultivos y empezaron microambientaciones. Y abajo a la derecha en el 2022 ya empiezan corredores biológicos y si notan también empieza a haber cada vez mayor área preservada para hábitat natural y seminatural. Y esto es un proceso que naturalmente no termina en el 2022, sino que continúa, y es un proceso en el que nosotros queremos asistir y estamos asistiendo a través de justamente generar teoría, datos y herramientas para este proceso. Y bueno, en esta idea de paisajes multifuncionales, no solamente manejamos los cultivos, ya sean, digamos, una pastura o un cultivo anual, sino que también tenemos que manejar otros componentes del paisaje, aplicar agronomía, digamos, a otros componentes del paisaje, como es, ahí lo ven en el fondo, en la sierra, hábitat natural o seminatural, y también los paisajes de borde. Y este proceso en el tiempo, es decir, uno nunca puede decir, vos estás adentro del paisaje funcional o estás afuera del paisaje multifuncional, porque de alguna manera siempre se puede ir mejorando, ¿no? Digamos, es un proceso en el tiempo, y es un proceso donde año a año nos vamos poniendo objetivos de aumentar la biodiversidad y cada vez utilizar menos insumos externos, es decir, cada vez comprar menos cosas de afuera del campo, ya sean menos fertilizantes, menos pesticidas, utilizar menos combustible, etc. Y automáticamente, como resultado de esto, nuestra huella ambiental se reduce drásticamente, digamos, nos va mejor también en los balances en cuanto al carbono, etc. Y este es un proceso inclusivo en donde de alguna manera uno puede empezar, como les mostraba al principio, en un paisaje muy simplificado e ir año a año poniendo objetivos claros, pueden ser modestos e ir mejorando, o también uno puede entrar ya con un paisaje más diverso y de ahí también ir viendo qué aspectos se pueden mejorar. Estos paisajes simplificados desde los que habitualmente empezamos son habitualmente paisajes sin producción animal, digamos, en los que digamos, hay unos pocos cultivos, tradicionalmente soja y o maíz, cada tanto algún trigo, algún girasol, pero bueno, no mucho más, ¿no? A gran escala en Argentina. Y una de las principales dudas de por qué este desarrollo de paisajes multifuncionales, que en esa ir agregando funciones y biodiversidad a los paisajes, digamos, la ganadería o la producción animal podría ser claramente una opción. Una de las dudas que recurrentemente surgen es, bueno, que estos paisajes simplificados de alguna manera son simplificados porque tienen mayor productividad por unidad de superficie, y al diversificarlos de alguna manera la productividad se reduce. Y en este sentido nos hicimos esta pregunta
trabajamos de manera coordinada en muchos países del mundo, principalmente en países en vías de desarrollo, que es donde se produce alimento y viaja hacia los países desarrollados. Y durante 5 años en cada de esos puntos azules teníamos un sistema de cultivo. Por ejemplo, en Sudáfrica el sistema de cultivo era el girasol. Y ahí teníamos muchos campos de girasol con paisajes simplificados y muchos campos donde seguían este proceso de aumentar la biodiversidad y reducir el uso de insumos externos. Y en este sentido, estos procesos de diversificación estaban asociados o focalizados a proveer polinizadores a los cultivos, es decir, otro tipo de animales, digamos, como abejas, mariposas, etcétera, que visitan las flores de los cultivos y mueven polen de una flor a otra. Y en ese sentido aumentan la producción en cuanto a cantidad y calidad de semillas o frutos que consumimos. Y lo que encontramos es que al comparar estos dos tipos de paisajes para muchos cultivos distintos a lo largo y ancho del mundo, es que estos paisajes diversificados en realidad rendían más por superficie, es decir, que las agricultoras, los agricultores cosechaban más alimento por unidad de superficie, en promedio un 24% más. Esto significa que para algunos cultivos es incluso mucho más, para otros es menos, pero nunca era negativo, es decir, nunca estos paisajes diversificados tuvieron menos rinde que los paisajes simplificados por unidad de superficie, repito. Y en este sentido, piensen que trabajamos con cultivos muy distintos, cultivos intensivos, cultivos extensivos, grandes empresas, productores familiares. Sin embargo, la tendencia fue sorprendentemente clara, incluso una tendencia observada en rendimiento que cosechan los mismos productores o empresas agropecuarias, es decir, a escala de lote con la heterogeneidad que eso implica, ¿no? Digamos, para distintos cultivos del mundo. Y entonces esto da cuenta de una señal muy, muy clara de que en general en los cultivos en el mundo hay un déficit de polen asociado a un déficit de polinizadores. Y en ese sentido, si ven esta imagen, la causa de eso es bastante clara en cuanto a que es un desbalance entre oferta y demanda, ¿no? De repente este lugar estaba muerto para los polinizadores y de repente se prenden millones y millones y millones de flores, un mar de flores, pidiendo a gritos polinizadores, ¿no? Por un periodo muy, muy corto. Es decir, que hay mucha demanda de polinizadores en un periodo muy corto y al realizar este tipo de agricultura, de grandes extensiones de monocultivos, con un gran uso de insumos externos, de alguna manera destruimos todo el hábitat de polinizadores. Entonces, mucha demanda, poca oferta y como consecuencia hay un gran déficit a lo largo y ancho del mundo. Y en este sentido, esta es una curva de alguna manera de función de producción, donde tenemos en este caso la productividad de los cultivos en función del recurso, que en este caso el recurso en vez de ser los nutrientes o la luz es las visitas a las flores, y es la típica función de producción de rendimientos marginales decrecientes. Pero lo interesante es que a lo largo de décadas de estudio nosotros encontramos que no hay una sola función de producción, sino que hay muchas funciones de producciones dependiendo de la biodiversidad de esa comunidad de insectos de polinizadores. Es decir que dentro de las herramientas agropecuarias, uno de alguna manera tiene que sí, mirar los nutrientes en el suelo, mirar la genética de las plantas, pero también uno tiene que manejar la biodiversidad y aprender a manejar esa biodiversidad. Y lo que vemos acá es que cuanto mayor es la biodiversidad o la diversidad de estas comunidades de polinizadores, mayor es la productividad de los cultivos. Y eso no puede ser de alguna manera reemplazado por abundancia, ¿no? Por ejemplo, la curva de abajo puede ser una curva con una sola especie de polinizador, por ejemplo, solo la abeja melífera, agregando colmenas de la abeja melífera, y por más que uno ponga millones y millones de colmenas de la abeja melífera, uno siempre se mueve de izquierda a derecha dentro de esa curva, pero uno no puede saltar a la otra curva si no tiene diversidad. Y en este sentido, la diversidad asociada a estos procesos de generar paisajes multifuncionales también genera más estabilidad
en la productividad a lo largo del tiempo. Y lo que ven acá es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo cómo se va perdiendo estabilidad en el rendimiento a lo largo de los años cuando hay mayor déficit de polinizadores por simplificación de este tipo de paisajes. Y eso en ecología es una relación bastante conocida, que en general, digamos, las funciones del ecosistema, digamos, se vuelven más estables a lo largo del tiempo si tenemos más diversidad. Bueno, lo mismo sucede también con estas funciones, digamos, de productividad en los sistemas agropecuarios. La otra duda que uno podría tener es al implementar estas cuestiones, es decir, bueno, si yo implemento esto, voy a perder menos plata, voy a ganar menos dinero. Y nosotros encontramos que en realidad de vuelta por hectárea se gana más dinero porque por un lado, como vimos antes, la productividad no cae en términos promedios o incluso es mayor. Y por otro lado, uno tiene que comprar menos cosas, ¿no? Porque uno de alguna manera cada vez compra menos cosas y en vez de comprar fertilizantes, digamos, reemplaza eso con la fertilidad natural del suelo, digamos, promoviendo, haciendo manejos en el suelo y en el ecosistema que hagan que ese suelo empiece a generar mayor fertilidad de manera regenerativa. Entonces, hay más ingresos, hay menos costos, como resultado el margen económico neto es mejor, digamos. Y nosotros hemos hecho muchos análisis económicos teniendo en cuenta incluso los costos de oportunidad, es decir, bueno, yo voy a dejar de cultivar esta superficie con maíz, entonces me pierdo de ganar ese dinero de esa hectárea que dejo cultivar de maíz por poner una pastura permanente, digamos, para la ganadería o restaurar hábitat natural o seminatural. Y eso tiene un costo de oportunidad, ¿no? Es el dinero que dejo de ganar por no haber cosechado maíz en ese lugar. Y aún así, teniendo esos costos de oportunidad en cuenta en los paisajes totales y teniendo en cuenta por ahí beneficios marginales de otro tipo de ecosistemas en la productividad, nosotros encontramos que en paisajes reales, en distintas condiciones, uno podría restaurar hábitat natural y seminatural a un 20% como mínimo, sin perder dinero en la producción total en ese paisaje global. Obviamente este es un número, no es un número básico, sino que varían. Ahí pueden ver que las condiciones de óptimo en distintas situaciones, distintos trabajos, no son exactamente iguales, pero es un valor de referencia como un mínimo bastante importante e interesante porque de alguna manera en general hay poca legislación, no solo en Argentina, sino en el mundo, respecto de la necesidad de conservar biodiversidad, no solamente en las áreas naturales protegidas, sino también dentro de los paisajes productivos y el rol importante que esos hábitats naturales pueden tener, digamos, como proveedores de polinizadores, como les contaba antes, pero también desde la provisión de otros servicios importantes para el agro y la sociedad en general. Entonces hay muy poca legislación en la Argentina y en el mundo en ese sentido, pero algunos países sí regulan, digamos, la conservación de hábitat natural y seminatural, y en general en la mayoría de los países, en todos los países excepto Brasil, el porcentaje de hábitat natural a conservar es menor al 20%. Y entonces de alguna manera esto es una observación bastante importante porque da una línea clara del rol positivo que puede tener estos hábitats naturales y seminaturales que perfectamente también podrían ser pastoreados, digamos, bajo ganadería regenerativa en muchos casos donde esos sean pastizales naturales, por ejemplo. Y entonces es una visión interesante e importante hacia un futuro inmediato. Esto obviamente se trata de recuperar hábitat natural y seminatural, eso fue lo que nosotros estudiamos, y no ir a un lugar como el Chaco, digamos, y ver, bueno, tengo 80% de bosque, puedo cortar todavía más y me quedo con el 20%. Eso no fue lo que nosotros estudiamos ni estamos recomendando claramente. ¿Y cómo es que esto no genera pérdidas económicas? Y bueno, hay muchos ejemplos. Acá tienen uno de ellos, digamos, por ejemplo, en este lote, aún teniendo una macroambientación, como ven ahí, digamos, están esos 3 corredores,
que van medio en diagonal de izquierda a derecha, donde en ese lugar, si bien se cultivó siempre, la cantidad de soja que siempre se cosechó en esos corredores era igual o menor a los costos de plantar esa soja. Es decir, que de alguna manera seguimos tratando los lotes más son homogéneos de lo que verdaderamente son, y hay muchos lugares microambientales donde estamos perdiendo plata o cultivando innecesariamente, y se abren un montón de oportunidades, no solamente en Argentina, sino que en el mundo. Hay estudios, por ejemplo, para toda la provincia de Iowa en Estados Unidos, donde se ve las millones de hectáreas, acres le llaman ellos, donde se cultiva y se pierde dinero justamente por no tener en cuenta. Y esto obviamente no es que se perdió dinero un solo año, sino que es repetidamente a través de los años se han plantado de esos lugares, cuando en realidad no era económicamente viable. Entonces, en este sentido, los paisajes en los que trabajamos son heterogéneos, y esa heterogeneidad abre una oportunidad, incluso sin subsidios, a generar paisajes multifuncionales y a reducir costos de oportunidad y crear importantes sinergias entre distintos tipos de hábitat. Y lo que hicimos fue mapear también los lugares del mundo que más necesitaban restauración de hábitat natural y seminatural, y lo pueden ver acá, que cuanto más rojo es el lugar, más restauración se necesita, y ahí está en buena parte nuestra llanura chacopampiana, y bueno, las principales pastizales o lugares agrícolas del mundo, ¿no? Y bueno, si esto es tan espectacular, digamos, ¿por qué no lo hace todo el mundo, y por qué no es digamos, lo más común? Y en realidad nosotros hoy en día estamos como de alguna manera en una agronomía basada en insumos, y que utiliza muy poco conocimiento desde el punto de vista de la persona que lo está aplicando, ¿no? Es decir, se compra un paquete tecnológico que es muy simple, digamos, el trigo se hace de manera muy similar en Argentina, en Sudáfrica, en Australia, con algunos detalles, digamos, pero son paquetes tecnológicos donde es muy intensivo en el uso de insumos externos y muy poco intensivo en el uso del conocimiento ecológico local. Y bueno, este proceso de desarrollo y de diseño de paisajes multifuncionales es mucho menos intensivo en el uso de insumos externos, pero es mucho más intensivo en el uso del conocimiento, y en particular del conocimiento ecológico local. Entonces, ya no es alguien que no conozco que le digo, che, hay que aplicar tanto en este lugar, y va, no es ni del pueblo, viaja y aplica en ese lugar sin conocer absolutamente nada, sino que de alguna manera hay que tener una planificación en el mediano plazo de lo que uno quiere hacer en esos paisajes, ¿no? Digamos, y bueno, eso es la falta de conocimiento es una barrera en la que nosotros estamos trabajando. Igual se está haciendo mucho menos de lo que podríamos hacer hoy en día con el conocimiento que tenemos, naturalmente, y obviamente no es la única barrera, ¿no? Digamos, en un lugar donde, por ejemplo, la mayoría de los lotes cultivados son alquilados con contratos de muy corto plazo, llevar adelante estos diseños de paisajes con el esquema de contratos actuales también es otra limitante, ¿no? Y podemos seguir sumando barreras por las cuales hoy en día esto, digamos, no es lo más común, pero bueno, cada vez es más común. Y como les comentaba antes, digamos, estos paisajes multifuncionales, hasta ahora solo vimos como una cuestión bastante estrecha de que podíamos de alguna manera incluir hábitat natural y seminatural en estos paisajes, y que eso lo podíamos hacer dentro de un contexto productivo, digamos, interesante, que podían promover polinizadores, y eso incluso también podía promover la productividad de los cultivos, pero que de alguna manera estos paisajes justamente se llaman multifuncionales porque contribuyen con múltiples funciones. Como que tenemos que salir de ver la imagen de el productor agropecuario, como alguien que solamente me brinda commodities o un commodity, a alguien que de alguna manera se vuelve el protector o la protectora o el guardaparque, digamos, o la persona que maneja un ecosistema que provee múltiples servicios a la sociedad y que puede proveerlos y promoverlos o puede destruirlos, ¿no? De alguna manera.
Y justamente lo que vemos hasta ahora es que, digamos, este razonamiento de pensar solamente en una función y pensarlo en el corto plazo, ha traído como consecuencia descuidar las otras funciones que en buena parte se han degradado, ¿no? Y acá tenemos, bueno, otro de los beneficios, por ejemplo, de hábitats naturales, seminaturales o de coberturas permanentes en general. Y en ese sentido, de alguna manera repito que la producción animal en lugares donde son muy simplificados y volver a incorporar cierto tipo de producción animal con coberturas permanentes, de alguna manera encaja muy bien con esta idea de ir incorporando funciones a esos paisajes y el rol de esas coberturas permanentes también en las funciones de los agroecosistemas. Y lo que tienen acá, por ejemplo, para Córdoba, en el sur de Córdoba, en todos esos puntos amarillos, son de alguna manera estaciones donde se mide el nivel freático, ¿no? Digamos, qué tan cerca está el agua de la superficie del suelo. Y lo que ven en el gráfico de arriba es que a lo largo del tiempo el agua, más allá de que hubo años secos, húmedos, se fue acercando al suelo. La napa estaba cada vez más cerca del suelo en promedio. Y lo que ven abajo a la derecha, en esos puntos negros, de alguna manera, son inundaciones que antes no existían. Es decir, que cada vez los campos se inundan más. Y la razón de esto es bastante sencillo. De alguna manera transformamos esas coberturas permanentes de hábitat natural o seminatural que de alguna manera transpiraban agua del suelo hacia la atmósfera durante todo el año, a cultivos que transpiran menos agua en general durante el año, y entonces es de vuelta oferta y demanda. La oferta de agua es más o menos similar a lo largo del tiempo, pero la demanda y la extracción de agua del suelo hacia la atmósfera es menor, y como consecuencia el agua se acumula, se generan nuevos ríos y generamos como de alguna manera un desbalance hídrico a nivel regional masivo, ¿no? Y esto es justamente otro de los beneficios que estas coberturas permanentes pueden traer a los ecosistemas. Y acá ven un ejemplo, lo que tienen ahí en el departamento de Marcos Juárez, como un ejemplo en Córdoba de lo que sucede también en otros lugares. Ven arriba el área cultivada, que en los 80 era de alrededor del 50% de la superficie, luego en los 90, con la expansión de este modelo, se intentó cultivar todo lo posible, se llegó al 80% del área cultivada, y después por exceso de agua, anegamiento y degradación, se perdió un 20% de la superficie cultivada. Y justamente, fíjense que lo que se degradó fue un 20%, que era lo que yo les contaba, que nosotros veíamos anteriormente, que se podía preservar un 20% de hábitat natural, seminatural como mínimo. En general, en buena parte de los ecosistemas, en muchos ecosistemas era más aún, sin perder dinero. Y acá, si hubiésemos sabido eso antes de entrar, hubiéramos estado como mucho mejor, ¿no? De alguna manera, ahora hay un 20% de superficie degradada que no se puede cultivar, que tiene un montón de problemas y genera costos, no solamente para las empresas agropecuarias, sino también costos sociales, ¿no? Y fíjense abajo el rendimiento a lo largo del tiempo, para maíz arriba obviamente y para soja abajo, y lo que ven es que, bueno, durante la expansión de modelo en los 90, los rendimientos reales aumentaron, pero después se estancaron. Y entonces, por un lado, les estoy mostrando que los rendimientos, de alguna manera, en los paisajes simplificados, cuesta bastante aumentarlos, y por otro lado, la ventana de oportunidad de empezar a incorporar principios ecológicos a la producción agropecuaria, en este sentido de biodiversidad y paisajes multifuncionales, que ha sido algo que no ha sido muy tenido en cuenta, ¿no? Es decir, hay una ventana de oportunidad muy importante para, de alguna manera, aumentar la productividad y mejorar nuestra performance en múltiples dimensiones. Dentro de estos paisajes, como les comentaba al principio, hay que realizar agronomía, digamos, en los hábitats naturales y seminaturales, pero también en los bordes. Lo que ven arriba es un paisaje tradicional donde se cultivaba y se aplicaban insumos en todo el lote necesariamente,
y los bordes no compiten en área por el cultivo, y en ese borde se plantaban unas especies arbóreas que brindaban de alguna manera hábitat para polinizadores, controladores biológicos de plaga, protegían de vientos, etc. Y la foto de abajo es lo que ven 5 años después, promoviendo diversidad de insectos benéficos sin generar costos extras. Y acá ven lo mismo para un cultivo de soja, y lo que ven en esos bordes es que esos bordes, lo que se trata de reproducir ahí son, digamos, esos pastizales que solían pastorear los bisontes, y ese paisaje está manejado a un 10% de hábitat natural y seminatural, y obviamente esos pastizales de bordes que están pensados ahí, siguiendo curvas de nivel, se podrían hacer más anchos y se podrían pastorear, ¿no? Perfectamente. Y esos bordes traen múltiples beneficios también en reducir la erosión hídrica, que es un problema súper grave en estos sistemas agropecuarios, que trae grandes problemas de degradación de suelos, de contaminación de aguas, grandes problemas sociales, generales, y para las empresas agropecuarias también. Y acá tienen también, como les contaba, un borde un poco más ancho de esos lugares donde el rendimiento era subóptimo. Y bueno, todas las oportunidades que se empiezan a abrir en estos paisajes multifuncionales. También, obviamente, manejar los cultivos, las rotaciones, los cultivos de servicio, incorporar diversidad en todas las escalas, ¿no? O sea, se ha incorporado en estos últimos años un montón de cultivos de servicio con muy buenos resultados y una reducción importante de insumos externos, pero acá no es el ejemplo que les voy a mostrar. Acá lo que tienen son lotes de girasol. El de abajo es un ejemplo de muchos lotes con manejo convencional, que se ve el suelo muy, muy limpio, no hay malezas. Y el de arriba se aplicó un poquito menos de herbicidas, más cercano a la floración. Y lo que ven es que arriba no solo hay girasol, sino que hay flores de malezas. Y esas malezas, en vez de tener un efecto negativo sobre el cultivo, tuvieron un efecto positivo, porque esas malezas tenían flores, como ven ahí, y atrás funcionaron como un atrayente de un montón de polinizadores nativos, de abejas, mariposas, adentro del cultivo de girasol, y esas abejas, incluida la abeja melífera, no solamente visitaban las malezas, sino que se movían al girasol y aumentaban la productividad del girasol. Que es el gráfico un poco que ven abajo a la izquierda, que dice semillas de girasol en función de la riqueza de malezas, es decir, en función del número de especies de malezas. Y ven que cuantas más especies de malezas había, cuanta más diversidad de malezas había dentro del lote de girasol, más semillas se cosechaba de girasol. Era opuesto a lo que uno pensaría, ¿no? Pero obviamente esto es conociendo la ecología, sabiendo cuándo dejar de aplicar herbicida, qué malezas iban a venir, etcétera, cuánta biodiversidad de malezas se va a generar y cuál va a ser un poco el efecto. Y esto es un ejemplo de lo que les mostraba también al principio, que hay un montón de oportunidades de alguna manera aumentar la biodiversidad, comprar menos cosas y aumentar el beneficio económico. Y en este sentido nos metemos con el uso de herbicidas, que en Argentina es un gran problema, digamos, el exceso de uso de herbicidas y el exceso de usar siempre el mismo herbicida, obviamente generó una explosión en el desarrollo de las malezas resistentes a los herbicidas, y acá lo ven a lo largo del tiempo, la aparición de malezas resistentes a herbicidas es algo que era bastante esperable, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría evolutiva, algo que tampoco le prestamos mucha atención. Y hoy en día las malezas resistentes a herbicidas, especialmente el glifosato, son un dolor de cabeza en buena parte de los sistemas extensivos, digamos, de agricultura, ¿no? Les mostré también dos de los grandes problemas, uno el exceso de agua, anegamiento, salinización, y otro el de malezas resistentes a herbicidas, y cómo los paisajes multifuncionales pueden ayudar en ese sentido. Nosotros trabajamos mucho con modelos matemáticos, como les mostré al principio, encontrando esos óptimos de hábitat natural, o esos mínimos en realidad, y también estamos trabajando mucho con los datos de CREA, de las mismas empresas agropecuarias, generando mapas
de malezas resistentes a nivel del país, entendiendo cuáles son las causas y viendo también como nuevas dimensiones del manejo, cómo diseñar estos paisajes multifuncionales puedan ser que esa evolución hacia la resistencia herbicida sea más lento. Y lo que ven acá es a la izquierda como 5.000 puntos de datos que tenemos de malezas resistentes a herbicidas, y en cada uno de esos 5.000 puntos, 3.000 y pico para soja y casi 2.000 para maíz. En cada uno de esos puntos de lotes, nosotros también vimos las características del paisaje, y lo que ven en esos gráficos, a la izquierda maíz y a la derecha soja, ven dos rectas que baja, y eso es como la proporción de malezas resistentes a herbicidas disminuye cada vez que tenemos más bordes. Yo les venía hablando de los bordes, y cuanto más bordes hay, eso se mide como densidad de bordes en el paisaje, es decir, qué tan largos son los bordes en un paisaje determinado, hay menos proporción de malezas resistentes a herbicidas dentro del lote. Y hay muchas hipótesis que pueden explicar esto, como que las malezas dentro del lote se cruzan con aquella de afuera, o hay barreras a la dispersión, etc. Pero es algo novedoso en el sentido de que, bueno, si uno quiere manejar malezas en los cultivos, no solamente es mirar el lote y cambiar los principios activos de los químicos, la rotación de cultivos, sino que también el diseño del paisaje puede influir de manera importante, y nuevamente puede ser una herramienta, digamos, en las explotaciones agropecuarias. Y abajo tienen 3 círculos que son como ejemplos de un gradiente de densidad de borde, ¿no? De paisajes simplificados a la izquierda hacia la derecha, de paisajes con más diversidad. Cuando uno diseña los paisajes, estas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Los hábitats naturales, el borde, el cultivo, la densidad de bordes, también el tamaño del lote. Nosotros, estos son puntos de girasol, donde medimos también en productores CREA, los mismos productores midieron, bueno, cuánto cosechaban de girasol en todos esos puntos amarillos, y ven que hay 2 gráficos, uno que sube y otro que baja. El que sube significa nuevamente los beneficios de la densidad de borde en el paisaje, es decir, esos girasoles que estaban en paisajes que tenían más densidad de borde, se llevaban más kilos de girasol, y eso puede ser porque hay más polinizadores, un montón de beneficios, como les comentaba antes. Y el que baja, el gráfico de derecha, está relacionado con el tamaño del lote. Lotes muy grandes se cosecha menos, y eso también lo veíamos con las malezas resistentes a herbicidas. Cuando los lotes eran muy grandes, había más proporción de malezas resistentes a herbicidas. Entonces estamos como también trabajando en cómo diseñar, también en cuanto a la forma del lote, por ejemplo, no dejar obviamente de sembrar en esos cuadrados, pero también empezar a, no solo microambientaciones, sino que empezar a sembrar, digamos, en franjas, para poder favorecer, digamos, o beneficiarnos al máximo de esa interacción entre los distintos tipos de hábitat. Y nosotros trabajamos mucho con modelos de simulación, como ven acá. Acá no voy a entrar mucho en detalle y ya de a poco voy terminando. Lo que tenemos en las 3 filas son 3 paisajes distintos, y las últimas 2 columnas son mapas que nosotros generamos con modelos matemáticos, estadísticos, basados en datos. Se llaman modelos basados en agentes, donde simulamos día a día qué es lo que hacen todas las abejas en el paisaje. Entonces también cómo van creciendo las colmenas día a día, dónde exactamente forrajean. Y entonces podemos generar esos mapas de polinización, que son los distintos colores que ven en las últimas 2 columnas. Entonces sabemos a centímetro a centímetro cuánta polen tienen cada una de las flores en esos mapas, esos paisajes, y eso lo podemos acoplar también a mapas de rendimiento que surgen de las cosechadoras, y también nos sirve también para diseñar paisajes. Bueno, ¿dónde voy a poner las colmenas? ¿Qué pasa si pongo 10 colmenas juntas allá? ¿Cómo queda el mapa de polinización? ¿Qué pasa si las distribuyo de esta otra manera? ¿Qué pasa si tengo más hábitat nativo? ¿Cuánto, cómo, dónde? Eso, cuando yo les contaba al principio de brindar herramientas en este diseño del paisaje, no solamente se trata de grandes principios generales, sino de dar números concretos, ¿no? Digamos, de proveer esas herramientas que uno luego necesita cuando va a territorio, digamos. Y acá hay otro ejemplo también asociado a diversidad de hábitats. Lo que ven en la segunda fila de esos cuadritos, ven que a lo largo de la segunda fila es todo marrón, porque no hay hábitat natural ni seminatural,
y en la tercera fila, en los distintos ecosistemas, en distintos lugares del mundo, ven que hay un 20% de verde distribuido, digamos, según distintos principios que nosotros trabajamos, de cómo asignar la restauración de hábitat natural y seminatural, de manera de que los costos de oportunidad sean menores, las sinergias sean mayores también. Y también expandiendo un poco más esta idea de múltiples beneficios y del largo plazo de estos diseños de paisajes multifuncionales, es, por ejemplo, la conexión entre lo que es la salud de los polinizadores y la salud humana, ¿no? Digamos, cada vez se ve más, digamos, dentro del sector agropecuario, que de alguna manera hay cada vez indicios de que se va a empezar a reconocer y se va a empezar a pagar no solamente el commodity, sino también cómo es ese proceso de producción y cuáles son las consecuencias del proceso de producción de ese commodity en otras dimensiones. Por ejemplo, mucho se está hablando de cómo las explotaciones agropecuarias pueden ser carbono neutro y cómo vender bonos de carbono a través de la agricultura regenerativa, etcétera. Y bueno, eso, digamos, por ahí lo que ven más cerca es el carbono, pero se está expandiendo también hacia otras áreas, ¿no? Biodiversidad, ya se está pagando también por no solamente huella en carbono, sino también por huella hídrica, etcétera, digamos. Entonces esta idea de manejar los campos, como decía antes, desde una perspectiva de una sola salud y de generar óptimos en cuanto a las múltiples funciones. Y acá hay un ejemplo de, bueno, cómo, digamos, si un paisaje de alguna manera va perdiendo diversidad de abejas y ese paisaje se va moviendo hacia un lugar menos amigable para las abejas, también se va moviendo hacia un lugar menos amigable para la salud humana, y hay como de alguna manera 4 conexiones entre las abejas y la salud humana. Una es la nutrición, como les comentaba antes, asociada a la polinización de cultivos y productos directos. Otra, medicinas. Hay más de 28.000 especies de plantas en el mundo que dependen de polinizadores, 28.000 especies de plantas medicinales, ¿no? Y también las medicinas directas que proveen esos polinizadores. Desde el punto de vista de la salud mental, y esto cada vez hay más estudios y se está trabajando muchísimo en el diseño de zonas urbanas, periurbanas, que de alguna manera estos paisajes multifuncionales hacen que la gente viva más feliz, se pueda ejercitar, pueda estar más tranquila, y eso también se traduce en menos costos económicos, digamos, en el sector de la salud y en un montón de aspectos de violencia y un montón de otros indicadores. Y el último aspecto es desde el punto de vista de la calidad física, ¿no? Estos polinizadores son como una especie de indicador ambiental porque censan todo el ambiente, y bueno, de alguna manera cuando estos ambientes se van degradando para los polinizadores, también se va degradando la calidad del agua, del aire y de los alimentos. Y otro aspecto que quería mencionar para terminar, y esto es importante también desde el punto de vista de la producción animal, es el empleo, porque lo que ven abajo a la izquierda, de alguna manera, es un paisaje cultivado en esa rueda donde está dominado principalmente por un solo cultivo y una escala industrial. Y de alguna manera eso tiene menos nichos de empleo, genera menos empleo, y en cambio arriba hay mayor diversidad de cultivos y actividades, incluso externalidades positivas, ¿no?, de esa diversidad de cultivos hacia más allá de la agricultura específica, sino otras actividades como la apicultura, o podría ser la producción animal. Y en este sentido la idea es que esos paisajes multifuncionales generan mucho más empleo. Y eso es lo que nosotros encontramos, digamos, como un paisaje. Nosotros lo que vimos es, por ejemplo, en un paisaje simplificado, 10.000 hectáreas generan 25 puestos de trabajo. En cambio, en un paisaje multifuncional, 10.000 hectáreas generan 6.700 empleos en promedio, ¿no?, obviamente. Y esto está destendenciado, no está confundido por cuestiones de cambio en la estructura económica de los países, de incorporación de tecnología. Todas esas cosas están tenidas en cuenta en todos estos países que trabajamos con más de 30 variables macroeconómicas. Entonces es un efecto neto de la diversidad, y es un efecto interesante en países como Argentina y en muchos países del mundo donde de alguna manera hay una crisis
muy importante de empleo y hay una crisis cultural, digamos, de la cultura del trabajo, de las oportunidades de vida. Hay una crisis de modos de vida, básicamente, y cómo estos paisajes multifuncionales también pueden ser una oportunidad en ese sentido, ¿no? Y cómo, de alguna manera, el sector agropecuario se puede, de alguna manera, convertir en parte de la solución. Ahí, aún hoy en día, digamos, a pesar de la simplificación y las pérdidas de empleo dentro del sector agropecuario, sigue representando en Argentina el agro el 22% del empleo privado, el 16% del PBI, casi el 70% de las exportaciones, y solamente cultivadas, ¿no? 39 millones de hectáreas, si incluimos las hectáreas bajo pastoreo, son varias veces más. Y en este sentido, las producciones animales generan mucho empleo y esto es un aspecto clave a, de alguna manera, resaltar y a trabajar de manera importante y seria. Entonces, la última diapositiva, resumiendo algunos de estos aspectos de este proceso, qué cosas tendríamos que hacer si queremos embarcarnos en este proceso a nivel de campo, a nivel de municipio, a nivel de provincia o región o país. Y entonces, uno sería mejorar la diversidad de especies por encima y por debajo del suelo. Dos, cada vez utilizar menos insumos sintéticos, que nuestros campos sean regenerativos. Tres, mejorar la salud del suelo. 4, mantener o restaurar áreas naturales o seminaturales. 5, proteger y usar eficientemente los recursos hídricos. 6, incrementar la diversidad de hábitat. 7, integrar estas prácticas en un diseño de paisaje. 8, pensar no solamente en el corto plazo, sino que evaluar la productividad agrícola y los servicios de ecosistema en el largo plazo. 9, considerar estos múltiples beneficios de estos paisajes multifuncionales. Y 10, este aspecto del conocimiento que les mencionaba antes, facilitar la acción participativa y la capacitación. Muchísimas gracias y bueno, nuevamente estoy muy honrado de estar acá. Gracias.